Si pensamos en la corrupción, rápidamente lo llevamos al campo de lo político. Vemos miles de ejemplos todos los días. Mecanismos de corrupción que se repiten en diferentes niveles, en la ciudad donde vivimos, en la provincia, en el país, en América Latina, toda. Y es entonces cuando puedo llegar a una idea que cose todas estas situaciones. ¿Por qué está tan enquistada? Me pregunto, ¿no? ¿Por qué la aceptamos con tanta naturalidad? Nos preguntamos todos, creo eso, ¿no? Y nos sorprende que lo que debería ser normal, alguien honesto. Y es ahí cuando la mente se me va años atrás, y si consideramos a la corrupción como un abuso de poder y nos trasladamos a esos orígenes que recién les decía, los orígenes de la colonización, vemos claro que existió un abusador que era el dueño del poder, el conquistador, y un abusado que eran nuestros aborígenes. Quizás esa situación nos marcó, se instaló en nuestra conciencia como habitantes y evolucionó lamentablemente para ser lo que soy. Decepción. Mala cualidad humana que provoca malas La consecuencias. corrupción es un delito, un mal uso de los recursos cometidos por funcionarios y autoridades públicas. Sobornar, dañar, falsificar. Manipulación. Una plaga. El mal general de toda la La humanidad. corrupción es desidia y muerte. Robo. Violencia. Corrupción es asociación ilícita contra el Estado argentino. Enriquecimiento ilícito sin medir consecuencias hacia terceros, engañando. Traición. Asociación cooperadora. Odio. Corrupción es la conducta delictuosa de una persona con autoridad y que lo hace por dinero. Aniquilamiento. Bronca. Descomposición. Macri. Estado miserable del ser humano. La palabra corrupción la defino con el ex intendente de Morón, Juan Carlos Rousseff. Desvirtuar la confianza del Corrupción política. Daniel, corrupción creo que es aprovecharse de una actividad lícita en beneficio propio y en perjuicio del bien al que estaba destinada esa actividad y del bien común. Injusticia. La manera delictual que tienen dos personas para arreglar las cosas. Argentinidad. Hambre. Perversión. Que el pueblo pase hambre, sacar la comida de la mesa. El abuso de poder y ese egoísmo. Corrupción, sinónimo de drogas y muertes. Para beneficiarse y ser indiferente con las necesidades básicas de la mayoría. Muerte. Vender la integridad por una ambición personal. Producto de una justicia dependiente. Es un virus tóxico y letal muy instalado en Argentina. Que le pone la conciencia al silencio. Injusticia. Es estar fuera de la ley en todos Para mí es ir en contra de tus ideales por un beneficio personal. Realidad. Corrupción es Cristina Fernández de Kirchner. Putrefacción. Educación. La corrupción es el abuso del poder. Para mí la corrupción son los políticos y la policía. Corrupción igual a peronismo. Estado parásito. corrupción es el mal uso del poder en beneficio La corrupción es no respetar los derechos. Defectuoso, corrompido por la guita. La corrupción es no tener valores de vida. Pobreza. Acción de corromper o corromperse. Ética, hipocresía y doble moral. La corrupción es el mal uso del poder para obtener un beneficio Políticos argentinos. Inseguridad. Es olvidarse de que el otro soy yo mismo, Corrupción de que somos es uno. la hipocresía, la falsedad, una mentira Corrupción es igual a delincuencia. es trampa. Cristina. Igualdad de género. Pobreza. Bueno, respeto por el prójimo. Sentimiento. Corrupción es la máscara tras la que se esconden los ladrones de guante blanco. Traicionar, eso es corrupción. Hipocresía. Que comete una persona La corrupción es la falta de lealtad de las personas para con su La propio. corrupción es un delito. La corrupción es un delito que genera desigualdad. Sinónimo de ladrones, corruptos. Atraso. Choreo camuflado. Lamentablemente todos los argentinos. Seguridad. Lucrar para beneficio propio. Extorsión, falsificación, falta de ética. Hacer pedazos los ideales. La corrupción es a causa de la ambición de nuestros políticos. Es el uso ilegal del poder para usarlo como beneficio propio. Desidia. Corrupción, el mal uso del poder. Para mí la corrupción es la moral totalmente devaluada por la codicia. Corrupción es falta de escuela. Cuando te quedás con el dinero ajeno. Vacíos y que no deberían existir en la sociedad. Catastrófico. una conciencia colectiva.
Robar. Para mí es la utilización del soborno Puede en darse en beneficio cualquier propio. ámbito, no solo en la política, y es falta de honestidad, es robar o dañar a terceros en falta de beneficio propio. ética, de moral y de respeto hacia los La demás. corrupción mata. Hola, la corrupción es el abuso del poder. Estafa, abuso. La corrupción es el mal del mundo. Destructiva. Olvidarse del otro, básicamente. Es cuando la gente del gobierno se roba el dinero del Quedarse con pueblo. la comida de los chicos. Abusarse de cualquier cosa. Y a mí me da asco la palabra corrupción. Ausencia de empatía. Robarle a cualquiera y peor así al que menos Hambre. Acto deshonesto con complicidad de partes. Para mí la corrupción es daño y perversión. La corrupción es la política argentina. No pensar en los demás. Intolerante. La corrupción se transforma en hambre y miseria para el pueblo. Sí. Para ADN emocional me encuentro acá con Aníbal, ¿sí? Aníbal Fernández, ¿qué tal? Gracias por recibirme. Por favor. ¿Sí? Es una pregunta muy directa y concreta porque lo que más me interesa tratar en ese día del programa sería, ¿qué es la corrupción para vos? La corrupción es todo aquello que se hace contra la responsabilidad, la seriedad y el recato y la obligación que marca la ley en el marco de cualquier acción. No es una atribución específica a la cosa pública. Puede haber corrupción en cualquier lado. Hasta en tirar la basura, digo yo, ¿no? En cualquier lado, por lo cual es aquello que está hecho contra ley, digamos, que condiciona contra la ley escrita o contra la costumbre, pero en definitiva es lo que colisiona contra ello. Yo creo que, por ejemplo, se habla de un país muy corrupto, ¿no? La Argentina, que hay mucha corrupción. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿No? ¿No? La Argentina tiene tantos índices de corrupción como cualquier otro país. Ajá. Yo no creo que sea ningún ejemplo para mostrarle al mundo. Claro, si vos en este mundo te pones a mirar quiénes son los funcionarios que han tenido gestos de corrupción y que son sancionados como corresponde, es lo que corresponde, no hay que tirarlo de otra manera. Lo peligroso es que vos tenés un gobierno conducido por la derecha corrupta, iniciando por el presidente que se quiso perdonar 70.000 millones de pesos de acá al 2032 con la concesión del correo que tenía su padre y la firma que les pertenece a ellos en estos momentos. Como lo hizo con la Autopista del Sol, que se trajo al ingeniero Mártir, que era gerente de Autopista del Sol, para ponerlo en el órgano de concesiones viales para subir el valor del peaje y después vender la Autopista del Sol a valores exagerados. Son situaciones que marcan una grosería que el mundo entiende que la Argentina tiene un gobierno corrupto, pero no que sea la Argentina corrupta. Yo principalmente, claro, esa es la información como que se transmite, ¿no? Socialmente. No, lo que yo cuento es lo que conozco. No, también muy bien. Sí. Yo sin irme a hechos puntuales que no desconozco, ¿no? Lo que vos estás diciendo, sino simplemente entender este punto, que yo le digo, para que haya corrupción en un pueblo, en una ciudad o en un país, tiene que haber una sociedad también corrupta, ¿tá? Que acepte, ¿no? Esto es mi mirada, ¿eh? Y te quiero preguntar No es la sociedad. A ver, estamos hablando en cosas que tienen que ver, que se exhibe el gesto de la corrupción contra Legem, entonces hay alguien que tiene la responsabilidad de ejercer la responsabilidad que marca la ley y otro que la va a violar de alguna de las formas. En ese caso, si hay corrupción, puede ser unilateral del que tiene la vocación de corromperse para sacar ventaja de una determinada manera, o puede haber una situación bilateral en la cual quien tiene vocación de corromperse encuentra en el manejo de la cosa pública, en este caso, a quien que esté dispuesto a corromperse de la misma manera por valores idénticos en distintas direcciones y con un interés personal. Puede pasar, claro. Ahora yo digo, porque esto pasa, yo desde que, bueno, él me conoce en un tema de que yo judicial, ¿no? Haber conocido todo lo que es la justicia, la corrupción dentro de la justicia y un montón de otros aspectos políticos, ¿no? Sin nombrar ningún gobierno en particular, lo que yo te quiero hablar y a donde quiero llegar sería, nosotros siento, por lo menos es mi visión, y quiero ver si vos compartís esto, que la falta social de involucrarse en poder
señalar, ¿entendés? En los momentos de que quizás haya un hecho de corrupción, no solo en lo político, porque ser una cooperadora en la escuela. En cualquiera de los órdenes de la vida puede ser, porque la sociedad está compuesta por humanos y la corrupción es cosa de humanos. Bien. Ahora, ¿cómo podrías vos desde tu lugar colaborar en hacer que haya más unión en la comprensión? La primera parte de la colaboración es ejercer las cosas como corresponden. Sí. ¿Y cómo es eso? Y llevar a la práctica una gestión respetuosa y no corrupta. Es la primera parte de eso. Que yo me siento absolutamente orgulloso de haberlo hecho. Si no, no estaría con ustedes acá. Ya hace 3 años que no terminamos la gestión de gobierno y que hay algunos funcionarios que han sido señalados de determinada manera, no es el caso de Cristina, que es todo un invento, pero en otros que tendrán que mostrarlo en sus juicios cuando llegue el momento oportuno. Una cosa es esa. La otra cosa es lo que puede suceder en determinados ámbitos en donde se va a encontrar acceso o posibilidades de acceder por algunos que hacen la vista gorda y que sacan ventajas de ellos también. Por eso es inevitable. Bien, pero las carencias, digo yo, las carencias de una sociedad, por ejemplo, en un pueblo como este, yo te hablo de cuando yo llego a Capinamar en el 2001, donde la gente decía, y no te metas, porque, por ejemplo, a ver si meterse te quedas... hay que meterse siempre. Exacto, bueno, eso es el compromiso hoy social que te estoy diciendo, una ¿no? nota con el gato silvestre de C5N, en la cual, y después hice otra nota en C5N con Antonio Fernández Llorente, donde yo decía que le reconocía el valor de Echevez, porque el valor de Echevez de denunciar el gesto de corrupción de que estaba siendo objeto, es el que permitió la apertura de la causa que está en Dolores y que se conoce como lo de D'Alessio y todo lo que viene atrás, que es imparable la cantidad de barbaridades que venían sucediendo y de las que fui sido víctima yo también. Lo puse en Instagram hoy mismo, donde estoy contando yo el hecho de que cuenta Guidone que D'Alessio de parte de Carrió le dice que me tiene que involucrar a mí en una causa. De que el fiscal lo cuente da lugar a que yo pueda ser querellante en esa causa y que puede ir contra eso. Acá no hay que callarse la boca. El que se calla la boca le hace el carro gordo al corrupto. Bueno, eso es corrupción también, eso es lo que quería, ¿no?, destacar. ¿Cómo se llega a ser político desde mi ignorancia sin alejarse de una ambición desmedida? Porque llega un punto que yo lo que veo desde mi lugar, ¿no?, quizás no esté de acuerdo, de que yo veo mucha corrupción dentro de un pueblo, como en un montón de pueblos. Sí, entonces, eso es así. ¿cómo hacemos para poder no callarse la boca? Hay sí, que denunciarlo. Yo no sé si están así, no puedo decir que sea bien. Lo que yo sí digo es que uno tiene la responsabilidad de no quedarse con los casos de corrupción y denunciarlos todas las veces que los conozca. Yo siento que participé de gestiones desde el año 83. ¿Por qué soy político? Porque milito desde los 14 años. Tengo 62, así que hace 48 años que estoy militando en la política. Y viví toda la vida para la política, no de la política. Entonces he sido 16 veces juré. 16 veces. Por lo cual he estado en todos los cargos que se le ocurra. Y he salido de todos airoso, a mí nadie me puede señalar con el dedo. Entonces, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, claro que se puede hacer. Hay que tomarse las cosas en serio y ser respetuoso de lo que uno quiere hacer. Y no callarse la boca cuando hay en el medio quienes quieran sacarle o violentar la situación específica de la función que uno desempeña para su beneficio propio. Bien, Aníbal, yo tengo, por lo menos recién junté 200 mensajes, de que solo preguntando a todos los que tengo en el Facebook, en amistades en WhatsApp, diciendo qué es la corrupción, ¿no? Y siento, la verdad, que es muy fuerte todo lo que dice la gente, sin señalar a nadie, ¿no?, en particular, pero sí es muy fuerte el descreimiento social que hay, entonces yo digo, todos hablan de corrupción, por eso digo yo, ¿qué es la corrupción? Y bueno, empiezan con Pero yo tampoco creo en eso de que la sociedad es la que no es corrupta y son corruptos un grupito de personas. En la sociedad esa de los 200, si yo me pongo a revisarlos y uno tuviera oportunidad de conocerlos, ¿cuántos han hecho cosas ligadas con la corrupción para poder estar en la situación en la que están? Es complicado esto, para andar con un dedo apuntando a todo el mundo. Entonces estás admitiendo que hay mucha corrupción, digo yo. No creo que haya más que en otros países, te voy a repetir, todos los países están compuestos por humanos y la corrupción es una de las
de las miserias de los humanos. No veo por qué solo los argentinos. Bueno, acaba de suicidarse el expresidente del Perú. No estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de cosas de fondo que son muy severas y que tienen que prestarse la atención. Como última pregunta es, ¿cómo, no solo haciendo tu actividad como corresponde, ¿no? Como político, qué más podríamos hacer para la sociedad para lograr la unión, para que realmente la gente no trabaje, no tenga otro estado de conciencia, tanto de perder el miedo como para denunciar, como el miedo como para poder unirse a que entienda que la corrupción es parte del individualismo y el egoísmo, ¿no? Que en definitiva nos perjudica a todos. No, pero no tenemos posibilidades que no sean denunciándolas. Ajá. No hay posibilidad de que no sea denunciándolas, porque si uno, como vos decías hoy, vos sabés que hay un montón de corrupción, bueno, denunciarlas. No te quedes con ellas, porque entonces si no son funcional la corrupción. Hay que plantearlas y decirlas con todas las letras, y si no se tienen los elementos para probarlas, no denunciarlas a no tener los elementos para probarlas, y ponerlas en el lugar que corresponde. Yo no creo que haya que callarse la boca. Nosotros con Horacio venimos hablando con todos los que estamos hablando de ese tema específicamente. ¿Por qué razón? Y porque fue de las primeras cosas que nos pusimos de acuerdo nosotros. ¿Cuál es la actitud que uno tiene ante la corrupción? Y la actitud es de absoluta dureza y sin callarse la boca. Entonces, si tenemos una posición asumida, ¿por qué callarla? Hay que contarlo, hay que decirlo y hay que actuar en consecuencia. Y así tienen que ser las cosas. Si hay alguien en tu gestión, ¿qué puede pasar? Nadie está libre de que pueda suceder. Se desvía de esa situación, tiene que saber que no va a encontrar alguien que lo apañe, o alguien que justifique, o alguien que haga la vista gorda o mire para el costado. Va a encontrar a alguien que lo va a confrontar, lo va a sacar de la función específicamente y lo va a denunciar ante la justicia. Bien, con esto me despido y agradeciendo tu tiempo, te dejo algo como para que quizás haya una posibilidad de que podamos transmitir un poco más de confianza al resto para que puedan unirse. En el discurso de ustedes, ¿no? Respecto al tema de la unión, la unión no es amucharse, la unión no es amontonarse. No hablo de la eso. unión es pensar exactamente que uno tiene capacidad de parte de un segmento de la sociedad de representar ese segmento. Desde 1810, arrancar con la primera junta, tenés los morenistas y los saavedristas. No tenías una posición unánime, no la existió nunca. Los kurdos y los cosidos, los unitarios y los federales, los mitristas y los autonomistas, los autonomistas y los mitristas contra la Unión Cívica, Unión Cívica radical posteriormente, los radicales y los personalistas y los antipersonalistas, el peronismo y el radicalismo, existió toda la vida. Yo no puedo pretender ni quiero tampoco, porque para hacer una unión hay que hacer demasiadas concesiones que yo no estoy dispuesto a hacer. No, pero yo hablo de la que cada uno en su lugar ocupe el espacio que tenga que lugar, que tener, seguramente te encontrás con gente de otros colores políticos con los cuales podés hablar del mismo tema y ponerte de acuerdo en el mismo tema de confrontar contra la corrupción. En 1993 Francia saca una ley anticorrupción donde hace por primera vez ejercicios que yo los utilicé mucho en muchas de las gestiones. Y llama las cosas por su nombre. Por ejemplo, cuando habla de la tesorería dice lugar sensible a la corrupción. Direcciones de compra, lugar sensible a la corrupción. No dice que sean corruptos, ni que quien venga sea un corrupto, ni que no vaya a haber nunca un honesto manejándolo. Ojalá siempre lo salga. Lo que está llamando las cosas por su nombre es sensible, es posible, porque tienta más que en cualquier otro lugar que haya corrupción que haya, y uno tiene que estar con la cabeza puesta. Y es 1993 que estoy hablando, de la ley francesa. Creo que lo que hay que hacer es profundizar ese tipo de posiciones y ser absolutamente frío y duro a la hora de tomar las decisiones de esas características. Aníbal, te agradezco tu tiempo. Sé que hablaría horas de otros temas con vos, pero no me quiero ir del tema de lo que voy a hablar ese día en la radio. Así que les agradezco a los dos que me hayan atendido. Para ADN Emocional, Daniel Molina.